Nadie se movió. Eso es lo que recuerdo primero. No el vestido de la niña. No las serpientes. No la voz de Medusa llenando el salón como agua llenando un pozo cerrado. Lo que recuerdo es el silencio de 20 adultos que podrían haberse levantado, y no lo hicieron. Yo era una de ellos. La niña tenía 11 años. Entró por la puerta del trono cargando una carta doblada en 3 partes, con el sello roto, como si alguien ya la hubiera abierto antes que ella. Caminó por el centro del salón sin mirar a los lados. Sin pedir permiso. Sin detenerse. ¿Saben lo que hace una criatura así en una sala llena de personas que llevan décadas aprendiendo a no ser vistas? Las paraliza. Yo la conocía. Había visto esa cara antes, en el mercado, en la entrada del templo, una vez en el umbral de mi propia casa cuando ella buscaba a alguien que ya no vivía ahí. Sabía su nombre. Sabía de dónde venía. Y supe, en el momento exacto en que ella abrió la boca frente al trono, que lo que estaba a punto de suceder no tenía remedio. ¿Por qué no me levanté? ¿Por qué ninguno de nosotros lo hizo? ¿Y qué le hizo el silencio de 20 personas a una niña que solo había venido a decir la verdad? Medusa la escuchó hasta el final. Nosotros somos los que no pudimos hacer eso. Si esta memoria ya despertó algo en ti, dale like y acompáñanos en esta historia. Cuéntanos en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos escuchas? La carta llegó 3 días antes. No a mí. Llegó al templo, al buzón de piedra que nadie revisaba desde la muerte del archivista, y alguien la sacó de ahí antes del amanecer y la dejó doblada sobre la banca de la entrada, sin firma, sin destinatario visible. Yo la vi porque esa mañana llegué temprano. Antes que los guardias, antes que los asistentes, antes que cualquiera de los otros 16 consejeros que llegaban siempre a la hora exacta porque llegar a la hora exacta era una forma de no llamar la atención. Yo también había aprendido eso. La toqué. Sentí el papel más grueso de lo normal, el tipo que usan para documentos que deben durar, que resisten la humedad y los años, que no se amarillan fácil. El sello estaba roto, pero no desgarrado. Alguien lo había abierto con cuidado, con un instrumento delgado, de la manera en que se abre algo que después se quiere volver a cerrar sin que se note. La dejé ahí. Ese fue mi primer error. No el último, pero sí el que hizo posibles todos los demás. El error que, si lo hubiera reconocido en ese momento, habría cambiado lo que ocurrió 3 días después. Pero los errores que cambian todo nunca se ven en el momento en que ocurren. Se ven después, desde el otro lado de lo que destruyeron. El salón del trono no era lo que la gente de afuera imaginaba. No había oro. No había tapices de batallas ni cabezas colgadas en las paredes como en las historias que los niños contaban en los mercados. Era una sala larga de piedra gris, con el techo tan alto que el sonido tardaba en volver, y en el centro una silla de respaldo recto que nadie más usaba. Simple. Sin ornamentos. Sin el tipo de poder decorativo que los reyes humanos necesitan para que la gente recuerde que son poderosos. Medusa no necesitaba eso. Las bancas para el consejo estaban dispuestas en 2 filas frente al trono, y entre las bancas y el trono había un espacio vacío de mosaico negro y blanco que nadie cruzaba sin ser llamado. El espacio tenía quizás 4 metros de ancho. En 9 años, yo había visto a personas cruzarlo con miedo, con alivio, con arrogancia, con desesperación. Cada persona que cruzaba ese espacio lo hacía de una manera que revelaba exactamente quién era antes de decir una sola palabra. Yo nunca lo había cruzado. 9 años sentada en la tercera banca del lado izquierdo. 9 años viendo entrar a personas con peticiones, con quejas, con deudas que pagar o favores que cobrar. 9 años viendo a Medusa escucharlos desde esa silla con las manos sobre las rodillas y las serpientes quietas, porque cuando las serpientes estaban quietas, significaba que ella ya sabía lo que iba a decir antes de que la persona terminara de hablar. Cuando las serpientes se movían era diferente. Cuando se movían, el salón lo notaba antes de que cualquiera pudiera nombrarlo, como una variación en la presión del aire, como cuando nubes que parecían inofensivas empiezan a organizarse de una manera que el cuerpo reconoce antes que la mente. La mañana que entró la niña, las serpientes no estaban quietas. Eso debería haber sido suficiente advertencia para todos. No lo fue. O lo fue y elegimos no nombrarlo porque nombrarlo habría significado actuar. Eran las 2 horas después del amanecer. El consejo estaba completo, 17 personas más la dama del consejo en la primera banca, más los 2 guardias de puerta que no contaban como testigos porque nunca hablaban y nunca firmarían nada.
Yo estaba en mi lugar con los papeles del día sobre las rodillas, 3 peticiones de tierras del sector norte, una disputa de herencia entre 2 familias del valle, un caso de deuda comercial no resuelta desde hacía 2 años. Trabajo ordinario de un día ordinario. La puerta se abrió sin que nadie llamara. En 9 años de consejo, eso no había ocurrido ni una vez. La puerta del Salón del Trono no se abría sola. Tenía un protocolo, un guardia, una secuencia de golpes que anunciaban cada entrada. El protocolo existía precisamente para que nada pudiera entrar sin ser anunciado, sin ser filtrado, sin ser evaluado antes de cruzar el umbral. Alguien había dejado la puerta sin seguro esa mañana. O alguien sabía cómo abrirla desde afuera sin el protocolo. La niña entró. Caminó despacio, pero no con miedo. Había una diferencia entre los 2 tipos de lentitud que yo había aprendido a distinguir en 9 años de observar personas cruzar ese salón. El miedo hace que los pies busquen el suelo con cuidado, como si el piso pudiera ceder en cualquier momento. Ella caminaba como alguien que ya sabe a dónde va y no tiene prisa porque el destino no se va a mover. El dobladillo de su vestido marrón oscuro estaba mojado. Había cruzado el arroyo del norte sin rodear, en la oscuridad de antes del amanecer, con el frío del agua hasta la rodilla, para llegar aquí antes de que la sesión comenzara. ¿Cuánto tiempo llevaba planeando esto? En la mano derecha llevaba la carta. Reconocí el papel desde la tercera banca. El grosor, el color ligeramente más oscuro que el papel ordinario. Era la misma carta. La que yo había tocado 3 días antes sobre la banca de la entrada. La que alguien había sacado del buzón de piedra antes del amanecer y la que yo había dejado ahí porque recogerla habría significado algo que no estaba lista para que significara. El sello estaba roto. La dama del consejo, en la primera banca, no se movió. Tenía las manos sobre el regazo, los dedos entrelazados, y miraba a la niña con una expresión que yo no supe leer en ese momento. Ahora sí la leo. Ahora sé exactamente lo que era. Pero entonces solo vi a una mujer mayor que no se sorprendía, y eso me pareció extraño sin que pudiera nombrarlo todavía. La niña llegó al borde del mosaico negro y blanco. Se detuvo en la línea exacta donde el negro terminaba y comenzaba el espacio vacío frente al trono. Como si supiera dónde estaba el límite sin que nadie se lo hubiera enseñado. Como si hubiera memorizado el plano de este lugar antes de entrar. Miró hacia arriba. Medusa la miraba desde la silla con la cabeza ligeramente inclinada hacia la derecha. Las serpientes se habían separado, 3 de ellas extendidas hacia adelante, orientadas hacia la niña, moviéndose apenas, con el movimiento mínimo de algo que está midiendo. Como antenas calibrando una frecuencia que el resto de nosotros no podíamos percibir. El salón olía a piedra húmeda y a algo más esa mañana. Algo que no tenía nombre pero que se instalaba en el pecho como la anticipación antes de una noticia que ya sabes que es mala. Vine a decirte algo, dijo la niña. No, vine a pedir. No, vine a presentar una petición. No, con su permiso, ni, si es posible, ni ninguna de las fórmulas que todos los adultos que yo había visto entrar por esa puerta usaban como escudo antes de hablar. Las fórmulas de cortesía que en realidad son formas de decir, sé que tengo menos poder que tú y estoy nombrando eso antes de que tengas que recordármelo. La niña no dijo ninguna de esas cosas. Vine a decirte algo. El salón absorbió esas 4 palabras y las devolvió desde el techo 2 segundos después, multiplicadas por la piedra, más grandes de lo que habían salido. Yo quería levantarme. Lo sentí físicamente, no como decisión sino como impulso del cuerpo antes de que la mente interviniera. Los músculos de las piernas respondiendo, el peso redistribuyéndose hacia adelante, las manos apoyándose en el borde de la banca para dar el primer impulso. La mano de la dama del consejo llegó a mi brazo antes de que yo completara el movimiento. No me apretó. Solo puso la mano ahí, con una presión tan leve que podría haber sido accidental. Como quien pone la mano sobre el hombro de alguien que está a punto de caminar dormido hacia una escalera que esa persona no ve pero quien la detiene sí. Me senté. Y la niña empezó a hablar. Lo que dijo en los siguientes 3 minutos reorganizó todo lo que yo creía entender sobre los 9 años que llevaba sentada en esa banca. Pero eso vino después. Primero fue la voz, clara, sin temblor, con la cadencia de alguien que ha practicado cada palabra en silencio suficientes veces como para que ya no le cueste decirlas en voz alta. La voz de alguien que sabe que no va a tener una segunda oportunidad. La niña dijo el nombre de alguien que había muerto. No como acusación. No como pregunta.
Lo dijo como quien dice el nombre de alguien que todavía está presente en la habitación y que todos los demás fingen no ver, con la certeza tranquila de quien sabe que el nombre tiene peso propio y no necesita énfasis para aterrizar. Dijo el nombre de Sira. Sira había sido escriba del templo. Llevaba 12 años en ese puesto cuando murió, oficialmente de fiebre, en 3 días, sin testigos que firmaran el reporte médico, aunque hubo 3 personas que dijeron haberla visitado durante la enfermedad y cuyas declaraciones nunca fueron incorporadas al archivo oficial porque el archivista que debía recibirlas murió 6 semanas después, también de fiebre, también en 3 días. Yo había conocido a Sira. Habíamos comido juntas 4 veces en el comedor del templo, no por amistad cercana sino por proximidad de trabajo, por ser de las pocas mujeres en posiciones con acceso a los registros primarios, por el tipo de reconocimiento silencioso que ocurre entre personas que navegan el mismo sistema con los mismos obstáculos sin hablar de ello directamente. En nuestra última comida, Sira me había dicho que había encontrado algo. No me dio detalles. Dijo que había una inconsistencia en los registros de tierras del Valle Sur que se repetía con demasiada regularidad para ser error, que cada transferencia seguía el mismo patrón de fecha y firma, que había solicitado los documentos originales 2 veces y las 2 veces le habían respondido que estaban en proceso de reclasificación. Me dijo que iba a llevar lo que tenía a alguien con más autoridad que yo. Yo le dije que tuviera cuidado. 3 semanas después estaba muerta. Yo nunca conecté las 2 cosas. O las conecté y elegí llamarlo coincidencia porque la alternativa, que una escriba de 12 años de servicio podía morir en 3 días por haber encontrado las personas incorrectas en un registro de tierras, era una cosa demasiado grande para cargarla sentada en la tercera banca del lado izquierdo con papeles de peticiones sobre las rodillas. La niña dijo que Sira era su tía. El salón no se movió. Dijo que antes de morir, su tía le había entregado una copia de lo que había encontrado. Que esa copia estaba en la carta. Que la carta contenía los nombres de 4 personas del Consejo que habían falsificado registros de transferencia de tierras durante 11 años, desplazando a familias del Valle Sur que ahora no tenían a dónde ir, familias que habían firmado documentos que no entendían, ante oficiales que les aseguraban que era un trámite de renovación, y que cuando regresaron a sus casas encontraron guardias que ya no los dejaban entrar. 11 años. 17 consejeros en esa sala más la dama más yo. 11 años de sesiones, de peticiones procesadas, de disputas resueltas, de deudas registradas, y en paralelo, en el mismo sistema de archivo que todos nosotros usábamos, 11 años de un mecanismo que convertía hogares en transacciones y transacciones en registros que nadie cuestionaba porque el sello era correcto y la firma era de alguien con autoridad. ¿Cuántas de las peticiones de tierras que yo había procesado eran consecuencia de eso? ¿Cuántas familias del Valle Sur habían pasado por el Salón del Trono a pedir algo que ya no les pertenecía porque nosotros lo habíamos procesado sin mirarlo? Nadie respiró de manera audible por lo que debieron ser 20 segundos. La niña extendió la carta hacia el trono. No la lanzó. No la dejó caer sobre el mosaico. La extendió con el brazo completamente estirado, con la palma hacia arriba y la carta encima, como quien ofrece algo con las 2 manos aunque solo use una, el gesto de los niños cuando entregan algo que consideran valioso, que saben que puede ser rechazado y lo ofrecen igual. Medusa no se movió de la silla. Pero una de las serpientes, la más larga, la que yo nunca había visto extenderse más allá del hombro izquierdo en 9 años de sesiones, se deslizó hacia adelante unos 20 centímetros. Solo eso. Se detuvo. Orientada hacia la niña, la lengua midiendo el aire con movimientos que eran demasiado lentos para ser amenaza y demasiado precisos para ser casualidad. En el Salón del Trono, 20 centímetros de la serpiente más larga de Medusa equivalían a cruzar la habitación. ¿Sabes lo que te estás jugando?, dijo Medusa. No era una amenaza. Yo la conocía lo suficiente, 9 años de observar ese salón, para distinguir la diferencia entre la voz que amenaza y la voz que pregunta con genuina curiosidad. Esta era la segunda. Lo que la hacía más inquietante, no menos. Sí, dijo la niña. ¿Y aún así viniste? Vine porque mi tía no pudo. El silencio que siguió fue diferente al silencio anterior. El primero había sido de shock, el cuerpo colectivo del salón procesando algo inesperado, recalibrando. Este segundo silencio era de otra naturaleza. Era el silencio de personas que entienden exactamente lo que acaba de ocurrir y están calculando, cada una por su lado, lo que significa para ellas específicamente. Yo estaba calculando también. Calculaba cuánto había en esa carta que la niña sostenía con el brazo extendido.
Si los nombres que mencionaría eran los que yo sospechaba, y empezaba a sospechar, empezaba a conectar lo que me había negado a conectar durante 18 meses, 2 de ellos estaban sentados en las bancas a menos de 4 metros de mí. Uno de ellos había sido el primero en votar a favor de mi nombramiento al consejo, 9 años atrás. Me había dado la bienvenida con el gesto formal de los 2 brazos extendidos y me había dicho que el consejo necesitaba personas que supieran ver las cosas como eran. ¿Qué había visto yo en 9 años? 3 peticiones de tierras. Una disputa de herencia. Un caso de deuda no resuelta. Y una carta sobre una banca que había decidido no recoger. La dama del consejo se puso de pie. No de manera dramática. Se levantó con la misma precisión con que hacía todo, como si cada movimiento ya estuviera decidido antes de ejecutarse, como si el cuerpo fuera solo la implementación de un plan que la mente había completado mucho antes. Tomó 2 pasos hacia el centro del salón. No hacia el trono, no hacia la niña. Hacia el centro, donde todos pudieran verla sin que pareciera que estaba dirigiéndose a alguien específico. Esta sesión no fue convocada por procedimiento regular. 4 palabras técnicas. En el lenguaje del consejo, esas 4 palabras tenían un peso específico y preciso. Lo que se dijera en esta sala, en este momento, bajo estas condiciones, no tenía validez formal en el registro oficial. Lo que se dijera aquí podía ser descartado. Lo que se escuchara aquí no obligaba a nadie a actuar. La niña la miró. Mi tía tampoco fue convocada por procedimiento regular, dijo. Y aún así murió. Cerré los ojos por un segundo. Solo un segundo. El tiempo suficiente para que el salón dejara de ser visible y solo quedara el sonido, la piedra, la respiración de 17 personas que trataban de no escucharse a sí mismas respirar, el movimiento casi imperceptible de las serpientes arriba del trono. Cuando los abrí, la dama me estaba mirando a mí. No a la niña. No al trono. A mí, directamente, con una expresión que ahora entiendo y que entonces solo registré como atención, la atención cuidadosa de alguien que está midiendo una reacción que le importa. Entendí que la dama sabía cosas sobre la niña que yo no sabía. Que esas cosas habían estado disponibles para mí si hubiera recogido la carta sobre la banca 3 días antes. Si hubiera conectado la muerte de Sira con lo que Sira me dijo en nuestra última comida. Si hubiera mirado los registros de tierras del Valle Sur con la misma atención que le prestaba a las peticiones de herencia. El plazo llegó sin anuncio. Si la sesión era clausurada en los próximos minutos, la carta podía ser confiscada como documento no registrado introducido en una sesión inválida. La niña podía ser escoltada fuera como intrusa sin derecho a respuesta formal. Y todo lo que había dicho, los nombres, 11 años, familia sin hogar, la muerte de Sira, se evaporaría en el aire del salón de piedra gris sin dejar rastro que nadie estuviera obligado a reconocer. Busqué el rostro de alguien que estuviera sintiendo lo mismo que yo. La mujer a mi derecha tenía los ojos fijos en sus papeles, con la concentración artificial de quien no está leyendo sino actuando que lee. El hombre a mi izquierda miraba el mosaico del suelo, el punto donde el negro se encuentra con el blanco, con una fijeza que era también una forma de no mirar nada. En la segunda banca, una consejera que llevaba 16 años en el cargo, 16 años, 4 más que yo, con hijos y nietos en el Valle Sur, con tierras familiares precisamente en la región que la niña nombraba. Tenía las manos entrelazadas sobre las rodillas y los nudillos tan blancos que la piel parecía estar a punto de ceder. Ella sabía. Por supuesto que sabía. Llevaba 16 años sabiendo o sospechando o eligiendo no preguntar porque preguntar tenía un costo que ninguno de nosotros había estado dispuesto a pagar. Y yo la había admirado. Le había prestado atención en las sesiones como modelo de cómo moverse en ese espacio, qué decir y cuándo callarse, cómo construir credibilidad sin exponerse, cómo durar. ¿Cuántos años lleva una persona aprendiendo a sobrevivir antes de que le sea imposible distinguir la supervivencia de la complicidad? La niña seguía con el brazo extendido y la carta en la palma. 11 años tiene el brazo más resistente que 16 de los míos juntos. El olor a piedra húmeda era más fuerte esa mañana, o quizás siempre había sido así y yo nunca lo había notado porque nunca había necesitado notar nada. El frío del suelo subía por las patas de la banca, por la madera, hasta las piernas. Siempre había frío en ese salón. Siempre lo había habido. 9 años de frío que yo había aprendido a no sentir. Ahora lo sentía. Tenía 2 opciones. Las 2 destruían algo. Si me levantaba, si decía en voz alta que yo había visto esa carta 3 días antes sobre la banca de la entrada, que la había tocado, que había sentido el papel grueso y el sello abierto con cuidado,
que lo había dejado ahí porque recogerlo habría significado algo que no estaba lista para que significara, me convertía en testigo. Quizás en protección para la niña. Quizás en la diferencia entre que la carta fuera reconocida o confiscada. Pero también me convertía en objetivo. Y lo que le había pasado a Sira podía pasarme a mí, fiebre, 3 días, sin testigos que firmaran. El archivista que debía recibir las declaraciones también había muerto, también de fiebre. Eso no era coincidencia, nunca había sido coincidencia, y si me ponía de pie en ese salón, yo también dejaría de ser alguien cuya muerte requería explicación. Si me quedaba sentada, si dejaba que la dama clausurara la sesión, si dejaba que la niña fuera escoltada fuera, si dejaba que la carta fuera tratada como documento inválido de una sesión no convocada, sobrevivía. Seguía en mi banca. Seguía con mis papeles sobre las rodillas. 3 peticiones de tierras. Una disputa de herencia. Y 11 años de familias del Valle Sur seguían siendo 11 años de familias sin hogar que nadie en ese salón había visto porque era más cómodo no ver. El dilema no era elegir entre el bien y el mal. Era elegir quién pagaba el costo de que la verdad existiera. La niña o yo. Pero incluso esa formulación era tramposa. Porque si me levantaba sola, si ninguno de los otros 16 se movía, si la consejera de nudillos blancos seguía con las manos apretadas y el hombre de mi izquierda seguía mirando el mosaico, mi gesto solo sería un gesto. No cambiaría el resultado. Solo añadiría mi nombre a la lista de los que habían pagado por no callarse, sin que la verdad de la carta llegara a ningún lugar que pudiera hacer algo con ella. ¿Valía todo por un gesto sin consecuencia? ¿O era eso exactamente lo que me decía la parte que quería quedarse sentada? La dama habló de nuevo. Esta audiencia concluye. 3 palabras. En el lenguaje del consejo, la brevedad era proporcional a la certeza. Las frases largas eran para negociación, para convencer, para construir consenso. Las frases cortas eran para lo que ya estaba decidido. Fue entonces cuando ocurrió lo que yo no había anticipado. La dama no se movió hacia el trono. No se movió hacia la puerta. Se movió hacia la niña, cruzó los 2 metros que la separaban del borde del mosaico con pasos pequeños y precisos, y se inclinó ligeramente, con la mano extendida, con una voz que bajó a un registro que solo yo, por el ángulo de mi banca, pude escuchar con claridad. «Dámela», dijo. «No te va a servir aquí». La niña retiró el brazo. No de golpe, con la lentitud de quien entiende que el movimiento puede tener consecuencias y lo ejecuta de todas formas. Retiró el brazo y apretó la carta contra su pecho con las 2 manos, y en ese gesto, en esa protección instintiva de algo que había cargado desde antes del amanecer con los pies mojados en el arroyo del norte, vi exactamente cuánto le había costado llegar hasta aquí. Y cuánto le costaba seguir de pie ahora que sabía que el salón no iba a moverse. «¿La conoces?», dijo Medusa. No era una pregunta para la niña. La mirada de Medusa estaba sobre la dama, y el tono era el mismo con que Medusa hacía preguntas cuya respuesta ya conocía pero necesitaba que fueran dichas en voz alta para que tuvieran el peso del reconocimiento público. La dama se giró hacia el trono. «La conozco», dijo. 2 palabras. El salón se reorganizó alrededor de esas 2 palabras como el hierro alrededor de un imán. Todo lo que había ocurrido en los últimos 20 minutos adquirió una geometría diferente. Si la dama conocía a la niña, su ausencia de sorpresa al verla entrar no era la frialdad de quien administra procedimientos, sino la calma de quien sabía exactamente quién iba a aparecer por esa puerta. ¿Desde cuándo lo sabía? ¿Había sabido también quién era Sira antes de que Sira muriera? ¿Y qué había hecho con ese conocimiento? La mano que había puesto en mi brazo, la presión leve, casi sin peso, que me había devuelto al asiento cuando mi cuerpo quería levantarse, ya no parecía protección ni prudencia. Parecía otra cosa. Parecía la mano de alguien que necesitaba que yo me quedara sentada no para protegerme sino para saber si yo iba a levantarme. Para saber cuánto sabía yo. Para saber si yo era también un problema que resolver. La niña me miró. Directo. No a la dama, no al trono, a mí, a la tercera banca del lado izquierdo, con los ojos de alguien que ha estado midiendo el salón desde que entró y que sabe exactamente quién está a punto de hacer algo y quién lleva 9 años aprendiendo a no hacerlo. Y entonces ocurrió lo que yo había visto venir sin poder nombrarlo. La niña bajó el brazo. No porque la dama se lo ordenara. No porque Medusa hablara. Lo bajó porque entendió, con la claridad brutal de los 11 años que todavía no han aprendido a llamar prudencia a la cobardía, que nadie en esa sala iba a pararse junto a ella.
que el salón de piedra gris, con 16 consejeros y una dama y 2 guardias que nunca hablaban, era un lugar diseñado para absorber la verdad sin cambiar de forma. El brazo bajó. Y algo en su cara cambió. No se quebró. Los ojos no se llenaron de lágrimas, eso habría sido más fácil de mirar. Lo que ocurrió fue más silencioso y más permanente, algo que había estado presente en ella desde que entró, una certeza, una confianza en que el paso que daba tenía sentido aunque fuera difícil. Se retiró de sus ojos con la lentitud de una marea que no hace ruido al irse. Lo que quedó fue más viejo que sus años. El tipo de conocimiento que los adultos acumulamos durante décadas y que en ella había llegado en una hora. Medusa lo vio. Yo lo vi. Los 16 consejeros que tenían los ojos en sus papeles o en el mosaico o en sus manos entrelazadas no lo vieron, o lo vieron y eligieron que era más seguro no haberlo visto. La dama volvió a su lugar. Al pasar junto a mi banca no me miró. Ese no mirarme era más preciso que una mirada, significaba que no necesitaba confirmarme nada, que mi reacción era predecible, que lo que yo haría o no haría ya estaba calculado con suficiente certeza como para no requerir verificación. Me conocía mejor de lo que yo me conocía. ¿Desde cuándo? La pregunta llegó con la frialdad de algo que ya no se puede cambiar, las conversaciones en los pasillos, los 2 años de intercambios que parecían casuales, las preguntas pequeñas sobre el sistema de archivos y los procedimientos y las irregularidades que yo había notado pero no había reportado. Yo había respondido con honestidad porque no había visto razón para no hacerlo, con la honestidad de quien confía porque todavía no ha aprendido que la confianza es un inventario del que otros pueden tomar sin que notes la resta. Ahora veía el inventario. Ahora veía lo que faltaba. Medusa permaneció en la silla mirando el espacio donde la niña seguía de pie con el brazo caído y la carta apretada contra el pecho. El espacio entre el trono y el mosaico parecía más largo que antes, como si los metros se hubieran multiplicado en la última hora, como si cruzarlo ahora requiriera más de lo que cualquiera de los presentes estaba dispuesto a dar. Nadie lo cruzó. Nadie lo cruzó y yo seguía en mi banca y la niña seguía sola en el borde del mosaico y el salón seguía siendo el salón, la misma piedra gris, el mismo techo alto, el mismo frío subiendo por la madera de las bancas, como si nada hubiera ocurrido ahí que tuviera la capacidad de cambiar su forma. Eso era lo más aterrador. No la dama. No las serpientes. No la posibilidad de lo que le pudiera ocurrir a la niña. Lo más aterrador era lo fácil que era para el salón absorber todo eso y seguir siendo exactamente el mismo. La niña abrió la boca y dijo los nombres. 4. Sin preámbulo, sin construcción, sin el tipo de introducción que la gente usa cuando sabe que lo que va a decir va a cambiar la temperatura de la habitación. Los dijo directos, con el espacio exacto entre cada uno para que el techo alto los guardara antes de que alguien pudiera negarlo. El primero era el hombre que me había dado la bienvenida al consejo 9 años atrás con los 2 brazos extendidos. El segundo era la consejera de los nudillos blancos, 16 años en el cargo, hijos y nietos en el Valle Sur. El tercero yo lo conocía solo de archivos, una firma que aparecía en transferencias de tierras pero cuyo dueño raramente asistía a sesiones en persona. El cuarto nombre era el de la dama del consejo. El salón se fracturó. No con ruido, sin gritos, sin golpes, sin el tipo de ruptura visible que en las historias siempre viene anunciada. Se fracturó como el hielo sobre un río en la primera semana del deshielo, una línea que recorre la superficie entera en un segundo y en ese segundo vuelve todo inestable sin que nada haya caído todavía, sin que nadie pueda señalar el momento exacto en que dejó de ser seguro pararse encima. El hombre del primer nombre se puso rígido. Lo vi desde la tercera banca, la espalda que se tensó, los hombros que subieron 2 centímetros, las manos que encontraron el borde de la banca debajo de él como si necesitaran algo sólido antes de que el resto del cuerpo decidiera qué hacer. La consejera de los nudillos blancos cerró los ojos. La dama del consejo se puso de pie por segunda vez. Esta vez sin la precisión calculada de antes, con la urgencia contenida de alguien que tiene un plan y está ejecutando la siguiente fase antes de que el tiempo para ejecutarla se cierre. Cruzó el espacio entre su banca y la mía en 4 pasos, se inclinó sobre mi hombro con el cuerpo interpuesto entre yo y el resto del salón, y habló con la voz reducida al mínimo que todavía podía ser escuchada. Tú misma dijiste que el sistema de archivos tenía vacíos, me dijo. El aliento cálido cerca de mi oído, el olor a madera quemada de su ropa, los dedos de su mano rozando el respaldo de mi banca sin apoyarse. ¿Qué dudabas de procedimientos? ¿Qué creías que había irregularidades que nadie quería ver? Lo dijiste. Tienes que recordarlo. Lo había dicho. En los pasillos,
en las conversaciones que yo había creído ordinarias, con la honestidad de alguien que no había aprendido todavía que hay lugares donde la honestidad funciona como un inventario abierto del que otros toman sin avisar. Eso no es lo mismo que esto, dije. No importa lo que sea, dijo ella. Importa lo que se pueda demostrar. Las serpientes de Medusa se extendieron. Todas. No 3, no la más larga, todas, en un movimiento simultáneo que llenó el espacio encima del trono como una corona que se despliega hacia afuera, y el sonido fue real y físico, como el de tela pesada cayendo, como el de hojas grandes moviéndose contra una corriente, un susurro multiplicado por la cantidad que absorbió todo el aire del salón en el momento en que ocurrió. Uno de los guardias de puerta dio un paso atrás. Solo uno de los dos. El otro no se movió, pero sus manos encontraron el arma en el cinto con un gesto reflejo que tampoco pudo controlar. La dama se incorporó. Se alejó de mi banca. Se giró hacia el trono con la expresión de quien está ejecutando algo que ha ensayado, no en ese momento sino en algún momento anterior, en alguna conversación que yo no había presenciado pero cuyos resultados estaban ocurriendo ahora en mi cuerpo. Esta consejera, dijo, señalándome con un gesto preciso que no requería dramatismo porque la precisión ya era suficientemente devastadora, ha expresado en múltiples ocasiones dudas sobre la integridad del sistema de archivo. Sus propias palabras la colocan en posición de parcialidad daqui-mentebel. Cualquier respaldo que pueda ofrecer a esta acusación está comprometido antes de ser dado. El salón la escuchó. Yo la escuché. Y sentí mis propias palabras, dichas en pasillos, en comidas, con la confianza de alguien que no sabía que estaba siendo inventariada, usadas como una pared entre yo y la niña. Una pared que yo misma había construido ladrillo por ladrillo sin ver que alguien estaba contando los ladrillos desde el otro lado. Me puse de pie. No porque tuviera un plan. No porque supiera lo que iba a decir en el momento siguiente o cómo iba a terminar lo que estaba comenzando. Me puse de pie porque la alternativa, seguir sentada mientras mis palabras eran usadas como instrumento para sepultar lo que una niña de 11 años había cruzado un arroyo en la oscuridad para decir, era una cosa que el cuerpo rechazó antes de que la mente terminara de calcularla. Dije que había dudas, dije. Mi voz sonó más estable de lo que esperaba, no tranquila, sino con la estabilidad de las cosas que ya no tienen vuelta atrás. Nunca dije que las dudas justificaban el silencio. La dama me miró. Siéntate. No. Era la primera vez en 9 años que le decía eso a alguien en ese salón. La palabra cayó sobre el mosaico y no rodó. Se quedó donde aterrizó, con un peso que ninguna de las dos habíamos calculado que tendría. Custo Visibel, 600 Charles, a el hombre del primer nombre, el que me había dado la bienvenida con los 2 brazos extendidos, el que había dicho que el consejo necesitaba personas que supieran ver las cosas como eran, se puso de pie. Propongo suspensión inmediata de la consejera por conducta disruptiva en sesión. 3 manos se levantaron antes de que yo terminara de registrar lo que había escuchado. 3 manos de personas con quienes había compartido 9 años de bancas, de pasillos, de comidas en el comedor del templo donde el pan era siempre del día anterior pero nadie lo mencionaba porque mencionar las cosas pequeñas era una forma de empezar a mencionar las grandes. La consejera de los nudillos blancos fue la tercera. Sus manos, que un minuto antes estaban apretadas sobre sus rodillas con los nudillos blancos de la presión, se levantaron por encima de su cabeza con una fluidez que me resultó más dolorosa que cualquier hostilidad directa. Porque no era hostilidad. Era el movimiento automático de alguien que lleva 16 años aprendiendo cuándo levantar la mano y que ya no necesita pensar para ejecutarlo. Nadie sale. Medusa. 4 palabras que no elevaron el volumen ni cambiaron el tono pero que aterrizaron en el salón con el peso de algo que no iba a ser negociado. El hombre con la mano levantada la bajó despacio. La carta. La niña le extendió de nuevo, el mismo gesto de antes, el brazo estirado, la palma hacia arriba. Esta vez una serpiente llegó hasta ella. La más larga. Se deslizó desde el trono, cruzó los metros del mosaico negro y blanco, y tomó el papel con una delicadeza que no correspondía al tamaño de lo que acababa de ocurrir en el salón. Como si la serpiente supiera que el papel era frágil aunque lo que contenía no lo fuera. Medusa leyó. En silencio, con las manos sobre las rodillas y la carta sostenida por la serpiente a la altura de sus ojos, mientras el salón completo la miraba y ninguno de nosotros sabía qué significaba que nadie pudiera salir. Yo seguía de pie junto a mi banca. Nadie me había escoltado fuera. Nadie se había movido a hacer efectiva la suspensión propuesta.
Las 3 manos que se habían levantado estaban ahora sobre las rodillas de sus dueños, y los dueños tenían los ojos en el suelo o en el mosaico o en algún punto intermedio que no era ningún lugar específico. El silencio mientras Medusa leía tuvo textura propia. No era el silencio del shock ni el del cálculo ni el de la espera ordinaria. Era el silencio de personas que saben que el suelo ya se movió y que están esperando saber cuánto van a caer antes de encontrar algo firme bajo los pies. Ese tipo de silencio tiene un sabor metálico, frío, con el regusto de algo que ya no va a poder ser como era. El hombre del primer nombre miraba el mosaico con la concentración de quien está tratando de memorizar cada detalle de la piedra negra y blanca porque mirar hacia arriba tiene un costo que todavía no está listo para pagar. La consejera de 16 años tenía los ojos cerrados. No dormida, con los párpados apretados del tipo que no descansa sino que contiene. La dama del consejo permanecía de pie, a 1 metro de mi banca, con las manos juntas frente al cuerpo y la expresión de quien ha jugado sus cartas y está esperando verlas del otro lado de la mesa. No con ansiedad, con la paciencia de quien sabe que tiene más cartas guardadas aunque las que jugó no hayan funcionado como esperaba. Eso me llegó tarde, la dama nunca había esperado ganar en este momento. Había esperado saber cuánto terreno ceder aquí para conservar lo que más le importaba en algún momento posterior. Medusa terminó de leer. Dobló la carta con los mismos 3 dobleces con que había llegado. La sostuvo sobre su rodilla con una mano, y con la otra hizo el único gesto que yo nunca había visto en 9 años de ese salón, pasó el dorso de los dedos por la cabeza de la serpiente que le había traído el papel, un movimiento lento y deliberado, como si necesitara un segundo para pensar antes de hablar o como si el gesto fuera también una forma de comunicar algo a quien supiera leerlo. Las serpientes se replegaron. Todas. El mismo movimiento simultáneo de antes, pero en la dirección opuesta. La corona que se cierra, el aire que vuelve a tener la temperatura normal del salón. Nada de lo que estaba en ese salón era normal ya. Medusa habló durante 1 hora. No de manera continua. Con pausas, el tipo de pausas que no son vacíos sino parte del contenido, que dan tiempo para que lo anterior aterrice antes de que lo siguiente llegue. Habló sobre los registros. Sobre los nombres. Sobre 11 años de desplazamientos que el sistema de archivo había procesado como transferencias voluntarias porque alguien con autoridad había firmado en los lugares correctos y nadie con autoridad para cuestionarlo lo había cuestionado. El patrón era preciso. Cada falsificación seguía la misma secuencia de fechas, los mismos intervalos entre documentos, la misma progresión de firmas que hacía que cada transferencia individual pareciera independiente hasta que las veías juntas y entendías que eran el mismo mecanismo ejecutado una y otra vez durante 11 años por personas que sabían exactamente lo que estaban haciendo. 11 años. 132 meses de sesiones de consejo donde nadie había visto lo que la carta de Sira veía porque nadie había mirado con los ojos con que Sira miraba, o porque quienes sí lo habían visto habían calculado el costo de decirlo y habían elegido no pagarlo. Medusa habló sobre Sira. Dijo su nombre como la niña lo había dicho al principio, no como acusación ni como prueba sino como presencia. Como alguien que todavía estaba en la habitación a quien se le debía el respeto de ser nombrada antes de continuar. El archivista que había muerto 6 semanas después de Sira también fue nombrado. Y el asistente de registros que había presentado baja por enfermedad 3 días antes de que Sira encontrara los documentos originales y que nunca regresó a su puesto. 3 personas en 18 meses. Yo había conocido a una de ellas. Había comido con ella 4 veces y en la última me había dicho que había encontrado algo y le había dicho que tuviera cuidado y después había pasado 18 meses sin conectar su muerte con su descubrimiento porque conectarlas habría significado algo que yo no estaba lista para que significara. 3 de los 4 consejeros nombrados fueron sacados del salón antes del mediodía. No de manera dramática, sin grilletes, sin guardia armada, sin el tipo de escena pública que habría requerido testigos y documentación formal. Simplemente se les dijo que salieran y salieron, con la cabeza baja y los papeles olvidados sobre las bancas, como personas que saben que el siguiente paso ya está decidido y que resistirlo solo añadiría tiempo sin cambiar el resultado. El hombre del primer nombre pasó junto a mi banca sin mirarme. La consejera de los nudillos blancos sí me miró al pasar. Solo un segundo, con los ojos que ya no tenían la concentración artificial de antes sino algo diferente, algo que parecía al mismo tiempo alivio y vergüenza, como si que la sacaran del salón fuera también una forma de que alguien tomara por ella la decisión que ella no había podido tomar. La dama del consejo no fue sacada. Eso fue la consecuencia que no esperé. La que salió completamente diferente al plan que yo, sin darme cuenta, había estado construyendo en los últimos minutos, el plan de que la verdad llegara al salón y el salón respondiera de manera proporcional,
de que los nombres fueran nombrados y los nombrados salieran y el mecanismo se cerrara. La dama se quedó. Medusa se dirigió a ella al final, cuando el salón ya tenía solo a los guardias, a la niña junto al mosaico, a mí de pie junto a mi banca, y a la dama con las manos juntas frente al cuerpo, la postura que yo había aprendido a leer como señal de que todavía tenía cartas y estaba esperando el momento de jugarlas. «¿Sabías lo que había en esa carta antes de que la niña llegara?», dijo Medusa. No como pregunta. Como establecimiento de hecho que requería confirmación o corrección pero no investigación. La dama no negó. ¿Desde cuándo? Una pausa que duró exactamente lo suficiente para que yo entendiera que la dama estaba eligiendo cuánto decir, no si decir. Desde que Cira presentó la primera solicitud de documentos originales. 18 meses. Más de un año antes de que la niña entrara por esa puerta con los pies mojados y el brazo extendido. ¿Y por qué no la interceptaste antes de que llegara al salón? Otra pausa. Porque necesitaba saber si había copias. El suelo se abrió debajo de mí. No de manera metafórica, lo sentí como una variación física en el equilibrio, como cuando el cuerpo anticipa una caída que todavía no ocurrió. La dama no había puesto su mano en mi brazo para mantener el procedimiento ni para protegerme ni para proteger a la niña. Lo había hecho para observar mi reacción. Para saber si yo sabía algo de lo que la carta contenía. Para medir cuánto había llegado a circular de lo que Cira había encontrado antes de morir. Para calcular el tamaño del problema antes de decidir cómo manejarlo. Mi impulso de levantarme había sido información. Mi no levantarme había sido información. Mi expresión al reconocer el papel de la carta, el momento en que mis ojos habían ido de la carta a la dama y la dama lo había notado, todo había sido información que ella estaba recolectando en tiempo real con la mano apenas apoyada en mi brazo como si fuera casual. Yo le había dado el diagnóstico completo sin saber que estaba dándolo. «Sal», dijo Medusa a la dama. Sin guardias. Sin escolta. Sin ninguna instrucción adicional que explicara a dónde ir o qué esperar. Solo esa palabra, sal, con el peso específico de alguien que sabe que el verdadero costo no tiene una forma todavía, que va a llegar en algún momento futuro de una manera que hoy no puede nombrarse, y que esa indeterminación es más precisa que cualquier sanción que pudiera especificarse ahora. La dama salió. Caminó por el mosaico negro y blanco sin apresurarse, cruzó el umbral de la puerta del salón, y la puerta se cerró detrás de ella con el mismo sonido de siempre, un golpe suave de piedra sobre piedra que en 9 años yo había escuchado cientos de veces. No entendí en ese momento lo que significaba que saliera sola. Lo entendería después. Miré a la niña. Estaba de pie junto al mosaico, en el mismo lugar donde había estado desde que entró, el borde entre el negro y el blanco donde nadie cruzaba sin ser llamado. La carta ya no estaba en su mano. El vestido marrón seguía con el dobladillo mojado, aunque el frío del salón debería haber secado la tela hace rato. Como si el frío fuera una condición permanente del lugar y el vestido hubiera absorbido esa permanencia. Y sin embargo era completamente diferente a la niña que había entrado. No en el cuerpo. En los ojos. Los 11 años habían desaparecido de ella en algún punto de esa hora, no de la forma en que los libros describen la madurez prematura, con una gravedad que tiene algo de hermoso, con una sabiduría ganada que se lleva con dignidad. Habían desaparecido de la manera en que desaparece algo cuando algo más pesado ocupa el mismo espacio sin pedirle permiso. Lo que quedaba sabía demasiado. Sabía cómo funciona un salón de piedra gris cuando la verdad entra por la puerta. Sabía lo que ocurre cuando dices los nombres en el lugar correcto pero con las personas incorrectas. Sabía cuánto pesa el silencio de los adultos que tienen posición y voz y 9 años de credibilidad y se quedan sentados hasta que es demasiado tarde para que levantarse cambie algo. Ese conocimiento no se digiere a los 11 años. Se instala. Ocupa el lugar donde estaba otra cosa, la certeza del paso al entrar, la confianza de quien camina hacia algo que no se va a mover, y permanece ahí para siempre, cambiando la manera en que se mira todo lo que viene después. Yo lo había instalado en ella. No solo yo, pero yo también, con mi banca y mis papeles y mis 9 años de aprender a no llamar la atención. Me acerqué. Llegué hasta donde ella estaba y me arrodillé en el mosaico para quedar a su altura, la piedra fría y dura a través del tejido del vestido, el olor a humedad del suelo más cerca, el ruido de mis rodillas sobre el mosaico que sonó más fuerte de lo que esperaba en el silencio del salón. Ella me miró. Lo siento, dije. 2 palabras.
insuficientes para 11 años de falsificación y para la muerte de su tía y para 18 meses de coincidencias que yo había elegido no conectar y para una hora de salón donde yo había permanecido sentada hasta que fue demasiado tarde para que pararse cambiara el resultado. Insuficientes, y las únicas 2 palabras que yo tenía. La niña asintió. Solo eso. Un movimiento pequeño de la cabeza que no era absolución ni rechazo. Era reconocimiento, la forma más honesta de acuse de recibo de alguien que sabe exactamente lo que se le está dando y lo que no se le puede dar y acepta la diferencia sin fingir que son la misma cosa. Ese asentimiento me costó más que cualquier condena habría costado. Se giró hacia el trono. ¿Puedo irme?, preguntó. Medusa la miró durante un momento. Las serpientes, completamente replegadas desde hacía rato, tan quietas como yo nunca las había visto, permanecieron quietas. Sí, dijo Medusa. Y después, con una pausa entre las 2 palabras que no era duda sino peso deliberado, gracias. La niña salió. La puerta del trono se cerró detrás de ella con el mismo golpe suave de piedra sobre piedra. En 9 años había escuchado ese sonido cientos de veces sin notar que era el sonido de algo que se cerraba definitivamente. Esa mañana lo noté. Esa mañana fue imposible no notarlo. La gancho para la próxima memoria, la carta que la niña cargaba fue entregada a Medusa. Pero Cira le había dicho que haría una segunda copia. Esa copia no estaba en el salón del trono. No había sido entregada. No había sido confiscada. Estaba en algún lugar, y alguien más que la dama sabía que existía. Medusa y yo quedamos solas en el salón del trono. Los guardias habían seguido a los consejeros fuera sin que nadie les ordenara quedarse. El asistente que normalmente recogía los papeles de las bancas al final de cada sesión no había aparecido. Las bancas seguían con los documentos del día encima, 3 peticiones de tierras, una disputa de herencia, un caso de deuda no resuelta, como si los papeles también estuvieran esperando instrucciones que nadie iba a dar. Yo no me moví. No supe en ese momento si era cobardía o algo diferente. Seguía sin saberlo completamente, y quizás esa incapacidad de distinguirlos con claridad era parte del problema desde el principio. La línea entre quedarme porque era lo correcto y quedarme porque no sabía a dónde ir era más delgada de lo que me resultaba cómodo reconocer. Medusa bajó de la silla. Era la primera vez que la veía ponerse de pie en el salón. En 9 años de sesiones siempre la había conocido desde arriba, desde la altura del trono, desde la perspectiva de alguien que mira hacia arriba sin que eso sea necesariamente señal de respeto sino de geometría. De pie era más baja de lo que el trono sugería. No más pequeña, más baja. Había una diferencia que el lenguaje no cargaba bien, el trono la hacía monumental. De pie era simplemente antigua. Antigua de la manera en que son antiguas las cosas que han visto suficiente como para que nada les resulte completamente nuevo. Las serpientes seguían replegadas. Completamente quietas. En el tiempo que yo llevaba en el consejo nunca las había visto tan quietas durante tanto tiempo, como si ellas también estuvieran procesando lo que había ocurrido, o como si supieran que lo que venía a continuación no requería que midieran nada. Medusa caminó por el mosaico con las manos a los costados. Llegó hasta el borde entre el negro y el blanco, el mismo lugar donde la niña había estado parada toda la mañana, y se quedó ahí mirando el suelo. El punto exacto donde el negro terminaba. Como si el lugar todavía tuviera la forma de quien lo había ocupado. ¿Cuánto tiempo llevas en el consejo?, dijo sin levantar la vista. 9 años. ¿Y antes? 7 de archivo. Asistente de la escriba mayor. Levantó la vista del mosaico. No hacia mí, hacia el espacio general del salón, hacia las bancas vacías con los papeles encima, hacia el techo alto donde el sonido tardaba en volver. ¿Conocías a Cira? Sí. ¿Qué sabías? Era una pregunta construida como trampa. No trampa en el sentido de engaño, sino trampa en el sentido de espacio sin salida cómoda, el tipo de pregunta que revela algo de quien la responde independientemente de lo que responda. Pensé antes de hablar. No para construir la respuesta que me convenía, para saber si lo que iba a decir era verdad antes de decirlo. Sabía que había encontrado algo en los registros. Que iba a llevárselo a alguien con más autoridad que yo. Que 3 semanas después estaba muerta. ¿Y no conectaste las 2 cosas? El silencio antes de mi respuesta duró más de lo que esperaba. No quise conectarlas. Medusa me miró. Eso fue el momento del que me habían advertido sin saberlo, sin usar palabras, sin ninguna instrucción explícita,
todos los que habían pasado tiempo cerca del templo. La mirada directa de Medusa no hace lo que las historias dicen que hace. No petrifica el cuerpo. No convierte la carne en piedra. Petrifica otra cosa. Petrifica la versión de ti mismo que llevas años construyendo para no tener que ver lo que ves. La versión que llama prudencia a la parálisis y experiencia a la costumbre de no preguntar y supervivencia al hecho de seguir sentada mientras otros pagan el costo de lo que tú también sabes. Vi todo lo que no había querido ver. Los 9 años de banca no como servicio sino como protección. La manera en que una posición con autoridad puede funcionar al mismo tiempo como herramienta de cambio y como escudo que te pone suficientemente dentro del sistema para que el sistema no te trate como amenaza. Yo había usado los dos lados de ese escudo. Había procesado peticiones, había resuelto disputas, había hecho un trabajo real y necesario, y al mismo tiempo había elegido, una y otra vez, no ver lo que ver implicaba actuar. El punto exacto donde la supervivencia y la complicidad dejan de ser distinguibles. No estaba segura de haberlo cruzado. Esa incertidumbre era su propio tipo de condena. El consejo va a ser disuelto, dijo Medusa. No como condena sino como información, con el tono con que se informa algo que ya ocurrió aunque todavía no tenga forma oficial. Lo sé. Tu posición también. Lo sé. Una serpiente se movió. La misma que se había extendido 20 centímetros cuando la niña ofreció la carta por primera vez, la más larga, la del hombro izquierdo. Se deslizó hacia mi dirección, se detuvo a 1 metro de mí, erecta. Los ojos dorados sin párpados. La lengua midiendo el aire en movimientos que eran más lentos que los de antes, como si ya no hubiera urgencia en medir sino solo la costumbre de hacerlo. No me moví. No porque no tuviera miedo. Porque en el inventario de lo que me quedaba, la posición perdida, los 9 años de banca que terminarían ese día, la certeza de que lo que la dama había guardado de mis palabras todavía estaba en algún lugar disponible para quien quisiera usarlo. El miedo era un elemento más, no el elemento principal. La serpiente se replegó. ¿Por qué no te fuiste cuando salieron los guardias?, dijo Medusa. Pensé la respuesta antes de darla. No para darle forma sino para saber si era verdadera, el mismo proceso que había aplicado a la pregunta anterior, el mismo estándar que la presencia de Medusa hacía imposible eludir. Porque no quería salir como los demás. Medusa me miró durante un tiempo que no pude medir. Con las manos a los costados y las serpientes quietas y el salón vacío y el sonido de la piedra que no devolvía nada porque nadie había dicho nada en los últimos segundos. Eso no te absuelve, dijo finalmente. Lo sé. Pero es la respuesta más honesta que he escuchado en este salón en muchos años. Se giró. Caminó de regreso hacia el trono, no para sentarse, sino para quedarse de pie junto a él, con una mano sobre el respaldo. Mirando el salón vacío desde ese ángulo como quien mira una habitación que va a ser de otra manera muy pronto y todavía no sabe exactamente de cuál. La niña va a estar bien, dijo. No para consolarme. Lo dijo con la certeza de quien tiene acceso a una perspectiva que el tiempo lineal no da, la certeza de alguien que ha visto suficientes versiones de suficientes historias como para reconocer cuáles tienen el tipo de centro que sobrevive aunque todo lo que estuvo alrededor se haya deshecho. Me quedé en silencio. ¿Y la dama?, pregunté finalmente. Medusa no respondió de inmediato. La pausa fue suficientemente larga para que yo supiera que la respuesta que venía no era la que yo había querido escuchar desde el principio. La dama va a seguir siendo la dama. La verdad devastadora. La ironía de todo lo que había ocurrido esa mañana, 3 consejeros procesados, el consejo disuelto, mi posición eliminada, 11 años de mecanismo expuesto. Y la mujer que había orquestado el silencio, que había inventariado mis palabras, que había puesto su mano en mi brazo para convertirme en diagnóstico, que había salido por la puerta sin escolta mientras yo seguía de pie junto a mi banca, iba a continuar. En otra forma. En otro salón. Con otro nombre para lo que hacía. Pero iba a continuar porque las personas como la dama del consejo no son el producto de los sistemas. Son el principio organizador de los sistemas. Y los sistemas no terminan cuando caen 4 nombres, se reorganizan alrededor de quienes sobrevivieron, más eficientes, más cuidadosos, con más información sobre quién va a levantarse y quién va a quedarse sentado. Ella tenía esa información ahora. La había recolectado esa mañana con la mano apenas apoyada en mi brazo. Salí del salón del trono sin recoger mis papeles de la banca. Los dejé ahí, 3 peticiones de tierras del sector norte, una disputa de herencia entre 2 familias del valle, un caso de deuda comercial no resuelta desde hacía 2 años.
Los dejé porque recogerlos habría sido un gesto de continuidad y no había continuidad. Que alguien más los encontrara. Que el salón los absorbiera junto con el frío y la piedra húmeda y los 9 años de silencio que también quedaban ahí encima de las bancas sin que nadie los viera. 3 semanas después de la disolución del consejo encontré algo en el umbral de mi puerta. Una carta doblada en 3 partes. Papel grueso, del tipo que se usa para documentos que deben durar, que resisten la humedad y los años. Sin remitente. Sin nombre en el exterior. El sello era nuevo, con un símbolo que yo había visto exactamente una vez, años atrás, en un registro de tierras del que nunca encontré la continuación porque el expediente completo había sido clasificado como restringido antes de que yo pudiera solicitarlo. No era el sello del templo. No era el sello del antiguo consejo. Era algo anterior a los dos, o paralelo a los dos, o posterior, no podía determinarlo con la información que tenía. La carta contenía una sola línea escrita con la letra pequeña y precisa de alguien acostumbrado a escribir en espacios reducidos. Sira tenía razón. Y tú lo sabías. No era para mí en el sentido de que me informara algo que yo no supiera. Era para mí en el sentido de que me decía que quien la envió sabía exactamente cuánto sabía yo, y cuándo lo había sabido, y qué había hecho con ese conocimiento, y que había elegido no hacer. La niña había mencionado en el salón que su tía haría una segunda copia. Esa segunda copia no había estado en la carta entregada a Medusa. No había sido confiscada por la dama durante la sesión. No había aparecido en ninguna parte del proceso que siguió a la disolución del consejo, ningún archivo, ningún expediente, ninguna mención en las investigaciones formales que se abrieron sobre las transferencias de tierras del Valle Sur. Había estado circulando. Pasando de mano en mano por canales que yo no conocía, llegando a personas que conocían su valor, siendo guardada por alguien que esperaba el momento correcto para usarla o el destinatario correcto a quien enviársela. Y ese destinatario resulté ser yo. No el templo. No las autoridades que habían procesado los casos de los 4 consejeros. Yo, la mujer que había tocado la carta original sobre la banca de la entrada 3 días antes de que la niña llegara, y la había dejado ahí, y había pasado 9 años en la tercera banca del lado izquierdo aprendiendo a no llamar la atención. Quien había enviado esa carta sabía todo eso. Y había elegido enviarla de todas maneras. Lo que había comenzado en el salón del trono no había terminado con la puerta cerrándose detrás de la niña. No había terminado con la dama saliendo sin escolta. No había terminado con mis papeles abandonados sobre la banca. Solo había encontrado su siguiente forma. Y esa forma sabía mi nombre, sabía mi dirección, sabía cuánto había visto y cuándo y qué había hecho con eso. Lo que vendría después no iba a preguntar si yo estaba lista. La próxima memoria que Medusa nunca olvidó comienza exactamente donde esta termina. Si esta memoria te llegó al alma, suscríbete y acompáñanos en las historias que aún quedan por recordar. Cuéntanos en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos escuchas? Y no te vayas ahora. La historia que aparece en pantalla es otra memoria que Medusa nunca olvidó.